En mi exposición individual, ¿A quién pertenece la historia?, planteo en una suerte de narración de tres ejes un diálogo entre los sucesos que ocurren en la década de los 70 en tres espacios políticos y geográficos diferenciados. El primero de ellos es España, el segundo es Alemania y el tercero Italia. En el caso español, el proyecto viene de una investigación previa que inicio en colaboración con el MACBA de Barcelona alrededor de los sucesos que se dan lugar en la transición, durante la transición española. El segundo, en Alemania, es alrededor de una beca de investigación y desarrollo de un proyecto en Stuttgart. Trabajo alrededor del conflicto, alrededor del otoño alemán. Y el tercero, en Italia, lo he desarrollado este último año en la Academia de España en Roma. El proyecto de investigación alrededor de la transición lo que pretende, de alguna manera, es cuestionar cómo se ha construido este relato y cómo no ha quedado espacio para el disenso. Diera la impresión de que la transición española ha sido un modelo ejemplar en el que no ha habido ningún elemento de violencia, ningún hecho cuestionable, y justamente lo que hago es evidenciar que el relato hegemónico siempre tiende a ejemplarizar y a resumir de alguna manera la realidad, que es mucho más compleja. En el caso de la transición, la pieza más grande que se va a ver en sala se titula En ese claroscuro, y lo que hago es plantear la evidencia de todos los días que fueron de alguna manera escamoteados de este relato transicional. Son los días en los que hubo víctimas mortales. Es la parte incómoda de este relato que yo he ido construyendo desde el año 2016 a base de consultar archivos familiares, hemeroteca y en menor medida algunos archivos públicos que son accesibles. En el ámbito italiano he trabajado sobre la narrativa de los años de plomo, que todavía hoy sigue siendo un relato muy conflictivo dentro del aparato de Estado italiano y de la propia historiografía, y lo hago a través de dos piezas, una en la que hago una conexión histórica e incluso arqueológica sobre el crimen, el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro Aldo Moro, y una segunda pieza en la que, a través de un escrito de Pasolini, los famosos textos corsarios, analizo cómo la construcción de las fases de la tensión, como decía él, durante esos años, en realidad respondían también a una agenda política. Es una pieza que simbólicamente y a nivel poético, que casi ¿no?, pretende arrojar luz sobre una zona de bastante oscuridad. En el caso de la pieza Los opresores de la humanidad, es un trabajo que arranca de una investigación en la Casa de la Historia en Stuttgart. Ellos tienen un archivo de material, tanto visual como objetual, sobre los años de violencia armada, especialmente vinculada a la RAF, a la guerrilla de la RAF. Lo que hago es abrir estos archivos y solicitar esta información, que en el momento en que quiero utilizarla para replantear cómo se ha construido ese relato, me llega una comunicación en la que se me impide utilizar todo ese material. Es ahí donde decido como estrategia que justamente la imposibilidad de utilizar ese material va a ser lo que a mí me facilite la labor de plantear una narración alternativa. En este caso es a través de las fichas técnicas de todo este material que me han imposibilitado utilizar. Lo que hago es plantear como eje de esa pieza el momento clave en el que la líder intelectual de la RAF, Ulrike Meinhof, decide dar ese paso adelante, ese paso del cual no se puede volver, que es el salto a la clandestinidad. Y es una pieza que me parece muy interesante porque plantea cómo el cuestionamiento de una narrativa que ya está oficializada e institucionalizada es difícilmente reversible. En el momento que uno plantea una narrativa alternativa, se te niega la posibilidad de uso de ciertos materiales, el acceso, como era mi intención, a la antigua prisión, al ala de la antigua prisión de Stammheim, donde los prisioneros de la RAF fueron encarcelados y terminaron muriendo. Y, en definitiva, pues problematizas, ¿no?, en el momento en que decides abrir estas
estas lecturas alternativas. En esta pieza que tengo detrás, Años plomizos, lo que hago es analizar de alguna manera, a modo de cierre temporal, porque justamente es una pieza que habla de 1980, sería el fin del ciclo de violencia tanto en Italia como en Alemania y un poco la estabilización política también en España. Lo que hago es trabajar sobre un episodio que ha sido eliminado prácticamente de la historia reciente de Alemania, que es el atentado bomba que ocurrió durante la inauguración del Festival de Oktoberfest de 1980. Es un atentado bomba en el que 12 personas inocentes son asesinadas por el miembro de una milicia neonazi, y lo que planteo en esta pieza es obviamente el desbaratamiento, ¿no?, con este orden aleatorio de los paneles, es la reconstrucción del cartel que avisaba que ese día el festival iba a permanecer cerrado. Es un evento que el propio Estado ha intentado eliminar de la narrativa desde el propio festival, que no lo cuenta en su historia oficial, hasta la minimización del atentado por parte de la Fiscalía, y que me servía al mismo tiempo para plantear un diálogo con otro de los ámbitos de la exposición, que es el italiano, en tanto que Los años de plomo italiano reciben el nombre de la película de von Trotta, Los años plomizos, y por esa razón esta pieza está realizada en plomo macizo.